Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 18 del Tratado de Kiddushin. Dice la Gemara, Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una baraita. Yesh beibri, she'en beibria. Hay ciertas leyes en el caso del siervo hebreo que no son aplicables a la sierva hebrea. Y yesh beibria, she'en beibri. Y hay leyes en la sierva hebrea que no son aplicables al siervo hebreo. Ahora, yesh beibri, she'en beibria. Estas leyes que hay con respecto al siervo hebreo, ¿cuáles son? Shuyotze beshanim, ubeyobel, ubemitata adon. Él sale en libertad por el cumplimiento de los 6 años, o por el yobel, o por la muerte del amo. Mashen ken baibria, lo que no es así con la sierva hebrea. Vamos a explicarlo más adelante. Veyesh baibria, y hay con la sierva hebrea leyes que no hay en el siervo hebreo. Sheare baibria yotze besimanim, que la sierva hebrea sale en libertad por la aparición de sus signos de pubertad. Ve'enan keret, venishnet. Y además la sierva hebrea no es revendida a la servidumbre una vez que sale en libertad. Umafdin ota ve al corjo. Y puede ser rescatada, liberada, contra la voluntad del amo. Mashenken ve beibri, lo que no ocurre con el siervo hebreo. Muy bien. Ahora vamos a analizar esta baraita. Dice Amar, dijo aquel sabio. Yesh beibri shem beibria. Hay ciertas leyes en el caso de un siervo hebreo que no son aplicables a la sierva hebrea. Urmini, tenemos una objeción. ¿Por qué? Porque esto contradice lo que ya dijo nuestra Mishnah. Yetera alad amaha ibria shekonat besimanim. Es decir, lo aventaja al siervo hebreo, la sierva hebrea, que además se adquiere a sí misma con la aparición de los signos. Vemos que todas las formas de liberación válidas para el siervo hebreo también lo son para la sierva hebrea. Entonces, Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet que Gon Sheyada. La verdad que dice que hay leyes aplicables únicamente para el caso del siervo hebreo se refiere al caso en el que el amo había designado a su sierva como esposa, por lo que no se le aplica a ella las formas de liberación que se mencionaron antes, sino únicamente las que estamos diciendo aquí. Y Ada Apshita, dice la verita, perdón, objeta la Gemara, si se refiere a que ya la había designado como esposa, es obvio que ya no puede salir en libertad como lo hace el siervo. Gitaba aya, es decir, necesita un get, porque ya se casó con ella. Responde la Gemara, Maudetema, ¿qué es lo que podrías decir? Lo levatla ilgeta mine. No debería abolirse la ley de la sierva que se le aplica a ella antes de ser desposada. Kamashmalan, por eso nos enseña esta veredad que no es así, que la ley no es así, sino que después de que el amo la designe como esposa, ella podrá desligar el vínculo matrimonial solamente a través de un get. La Gemara pues pregunta, y si es así, Mayotzet Besimanim. Entonces, ¿cómo es que puede salir mostrando sus signos de pubertad? En Hikamar. Así es como hay que explicar lo que estamos diciendo. Imlo Yada Yotzeaf Besimanim. Es decir, si el amo la había designado como esposa, la sierva no puede salir de esta relación más que con un get. Pero si el amo no la había designado, entonces puede también salir, además de con lo que sale un siervo, con los signos de pubertad. Venanim Keres Nishnit, Venishnet. Ahora, la otra cosa que dijo la verita, ¿cuál es? Que no es revendida. Dice, Miklal de Ebed Ibri Nimkar Benishne. Se entiende de esto, que el siervo hebreo puede ser revendido. Vea, Tania, ¿cómo puede ser si se enseñó en la verita? Vignebato velo vejifló. Es decir, ¿por qué un siervo hebreo, perdón, una persona, un judío, se tendría que vender como siervo? Por ejemplo, robó dinero y ahora tiene que pagar al bedín o al dueño que le robó, le tiene que pagar lo que le robó. Pero no tiene suficiente dinero para pagar. Entonces, ¿qué hace el bedín? Lo toma y le dice, ahora vas a trabajar para esta persona, tantos años, robaste tanto, eso equivale a tantos años de trabajo, trabaja. Ahora dice, la Torah dice, Vignebató, Benimkar Vignebató, se venderá por lo que robó. Entonces, ¿qué quiere decir por lo que robó? Por su robo, pero no para pagar el doble. Es decir, cuando se roba, cuando el ladrón tenía que pagar el capital robado y además tenía que pagar una multa. Entonces, se vende por el capital, pero no por la multa. Vignebató, velo bismamo.
O también se vende por lo que robó, pero no por haber sido un etzomem. Etzomem es un concepto que vamos a estudiar en Masejet Makot. Todavía nos queda un poquito para llegar ahí, que es lo que se llama un testigo malicioso. ¿Qué quiere decir? Que viene una persona a testificar delante del Bedín y dice, yo vi cómo esta persona, dos testigos, hizo tal y tal cosa. Y ahora aparecen otros dos testigos y dicen, no dicen que sea verdad o mentira. Dicen, ¿cómo tú puedes testificar? Le dicen al testigo, ¿cómo tú puedes testificar esto? Si ese día, a esa hora, tú no estabas ahí, estabas conmigo en otro lugar. Entonces, la ley dice que eso se llama un edzomem y el castigo, entre comillas, para ese edzomem es, veacita loca, zamam lasot. Le vas a hacer a él lo que le quisiste provocar, lo que él quiso provocar con su testimonio, se le aplica al testigo. Entonces, podríamos decir que si una persona viene y dice, esta persona robó y no tiene cómo pagar, se tiene que vender como esclavo. Entonces, si ahora invalidan a esos testigos porque son zomemim, ¿ellos se van a tener que vender? No. Solamente por lo que robó se vende, pero no por haber sido zomem. Dignevató. Y también se deduce el versículo por el valor de su robo, que van shenimkar pa mahat, shuviatar rashai limochro. ¿Por qué? Porque dice con su robo, porque después de que el ladrón haya sido vendido una vez, no tengas permiso para venderlo nuevamente. Y aquí que esta última enseñanza contradice la vereita. Amar Raba, dijo Raba, respondió, lo cash, no hay dificultad. Kan, Bignebahat. Aquí se trata del mismo robo, un solo robo. Kan, Bishne Genebot. Mientras que aquí, en la otra veredad, se enseña que si el ladrón sí es revendido cuando hace varios robos. Es decir, por cada robo le puede vender una vez, pero por un solo robo no le puede vender dos veces. La Gemara rechaza esta respuesta y le dice, amarle a Valle, le objetó a Valle Raba, Bignebató, Tuba, Mashma. Comprende muchas acciones de robo. La palabra su robo incluye muchas acciones de robo, pues la Torah se expresa muchas veces en singular para referirse al plural. Ela, amar a Valle, lo calla. Más bien, dijo a Valle, en realidad no hay dificultad. Kan be'adam echad, kan bene Adam. Una breita se refiere que el ladrón no es revendido cuando se trata que le robó a una sola persona, incluso muchas veces. Pero si le roba a dos personas, se tiene que vender por cada una de ellas. Se puede vender varias veces. Canura banán. Ese es nuestro sabios en una breita. Genevó elef beshabe hamesh meot. Si lo que el ladrón robó valía 1000 y el ladrón mismo vale 500, nimkar bejoser benimkar. Entonces, es vendido por 500 y otra vez vendido por otros 500 hasta que retribuya todo lo que robó. Genevó Hamesh Meot, pero si robó 500, Beshabe Elef, y el ladrón mismo vale 1000, en un encarcal, claro, no es vendido en absoluto. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer opina, y Maya Genevó, Keneged, Nimkaron, Nimkar. Es decir, si el valor de lo que el ladrón robó era equivalente a lo que se recibe por el ladrón a la hora de su venta, entonces es vendido. Imlab, pero si no, en un Nimkar, no es vendido. Amar Rabba dijo Rabba, Beja, Zahanhu Rabbi Eliezer de Rabanán. Perdón. En esto, en esta discrepancia, Rabbi Eliezer venció a los sabios. De Maishena Genevó Hamesh Meot Veshabe Elef de Nivkar. Pues, ¿por qué los sabios opinan que la ley debe ser diferente? Únicamente si robó algo que vale 500 y él vale 1000. Caso en el que, según ellos, el ladrón no es vendido. De Nimkar culó Amar Rahmaná. ¿Acaso no es porque será vendido? Significa a que es vendido por el tiempo completo de servidumbre, es decir, 6 años. Es lo que dijo la Torá, velojeció, y no por la mitad, y no por la mitad del tiempo. Ahanami, Nimkar Vignevato, Amar Rahmaná. Pues aquí también, cuando lo hurtado vale 1000 y el ladrón vale 500, según los sabios no debería ser vendido, porque será vendido por el valor de su robo, es lo que dijo la Torah. Pero Nimkar, Vejetzi, Genevato, y no puede ser vendido por la mitad, el valor de la mitad de su robo. ¿Cuál es la otra diferencia que dijo la verita? Un mafdino tabe al corjo. Es decir, también puede ser rescatada en contra de la voluntad de él, del amo. Sabar Raba, Lememar. Pensó Raba en explicar
que lo que la Beraitá quiere decir, ve al Korjá de Adón, se refiere contra la voluntad del amo. Amarle a Valle, Mainihu, le cuestionó a Valle, ¿cuál es el caso en el que la sierva y no el siervo pueden ser rescatados en contra de la voluntad de su amo? De Katavna le Shtar Adme. Si es el caso en el que el padre de la sierva le escribió un pagaré al amo por el valor de los años que quedaban por servir, porque en ese momento no tenía dinero para rescatarla. Emma, ¿cómo es posible que haya dicho la Bereitá que ella puede ser rescatada de esta manera? Nakit, Margenita, Beyade, Beyahivnale, Jaspa. ¿Acaso él tiene una piedra preciosa en la mano, que es la sierva, y tú se la vas a quitar y le vas a dar un trozo de arcilla, es decir, el papel que dice, te voy a pagar? ¿Sí? Abaye propone su propia explicación. El amar Abaye, ve al Corje de Ab. Más bien dijo, Abaye se refiere contra la voluntad del padre, que si bien la había vendido en su momento obligado por la situación económica, cuando vuelve a tener dinero, forzosamente deberá rescatar a su hija. Mishum, Begam Mishpacha, debido a que tiene que evitar la deshonra de la familia. Y Aji, Ebe Dibriname, Nichfinhu, Lebne Mishpacha. Pero si es así, que el padre de la sierva debe rescatarla para evitar la deshonra de la familia. Entonces, con respecto al siervo hebreo, también deberíamos obligar a los familiares a rescatarlo. Mishum Pegam Mishpacha, debido a la deshonra de la familia. ¿Por qué solamente esto funciona con la sierva hebrea? Responde la Gemara, Adar Azel o Mezaben Nafshe. Dado que el siervo hebreo puede volver a venderse hasta salir en libertad. Ajinami, Adar Azel, un Mezabenle. Aquí también, en el caso de la sierva, su padre puede volver a venderla como tal. ¿Por qué entonces lo obligamos a rescatarla? Ha, Katane, Ená, Nimkeret, Benishnet. Ciertamente se enseñó en esta veraita que no es revendida. Umani. ¿Y de quién es la opinión de que la sierva no es revendida? Rabbi Shimon es la opinión de Rabbi Shimon. De Tanya, como se enseñó en otra veraita. Mujer Adam et Bito, Leishut, Veshoné. Un hombre puede entregar a su hija a otro hombre para el vínculo matrimonial por medio del Kiddushin. Y si ella enviuda o se divorcia durante el periodo del Kiddushin, puede volver a hacerlo. Es decir, no llegó a haber jupá. De Shifhut, Veshoné. O para la servidumbre. Y después de que salga en libertad, si sigue siendo pequeña, él puede volver a hacerlo. Leishut, Ahar Shifhut. También puede hacer que primero el vínculo matrimonial y después de haberse quedado libre ella porque murió el marido o la divorciaron, puede el padre entregarla en servidumbre. A valor de Shifhut, Ahar Ishut. Pero no primero para servidumbre y después para casamiento. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice que Shem Shen Adam, mujer Bitol, Leshifhut, Ahar Ishut, así como el hombre no puede entregar a su hija primero para la servidumbre y después para el casamiento, que en Adam mujer Bitol, Leshifhut, Ahar Leshifhut. Tampoco un hombre puede entregar a su hija para servidumbre y después otra vez para servidumbre. Que vemos que Rabbi Shimon es quien opina que la sierva hebrea no puede ser vendida por segunda vez. Ahora, con respecto al siervo, si le obligamos a la familia a rescatarlo, ¿qué va a pasar? Que el chico va a aprender y va a decir, bueno, si yo hago tonterías, robo, no puedo pagar, me vendo como esclavo, la familia paga. Y entonces lo va a hacer una vez y otra vez y otra vez, porque a fin de cuentas se puede vender varias veces. Y Plukta de Hane Tanai. Y el motivo de la discrepancia entre el primer Taná y Rabbi Shimon se basa en la divergencia de estos dos otros Tanaim, de Tania, como se enseña en una baraita. Bebigdoba dice, está escrito con respecto a la sierva hebrea, no tendrá autoridad para venderla a gente extraña por haberla traicionado. Bebigdoba habla del padre que vende a su hija como sirvienta, que entrega a su hija como sirvienta. Que van, Shepiresh, Talito, Aleja, Shu en Rasha y le mojra. La interpretación de Bebigdoba es al extender su prenda sobre ella. Y esto nos enseña que desde el momento en el que el amo extendió su prenda sobre ella, sobre su sierva, en señal de matrimonio, el padre ya no tiene derecho a venderla. Libre Rabbi Akiva. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Para Rabbi Eliezer Omer, Bebigdo ba, Kevan Shebagad ba, Shuv en Rashai le mojra.
Rabbi Eliezer opina que el término bebigdo va se escribe bebogdo, es decir, haberla tradicionado. Bigdo es beged, es la prenda. Es decir, que cuando él extiende su talit, ¿sí? Como hacemos en la jupá, que ponemos el talit por encima, eso quiere decir que ya la haces entrar bajo tu casa, por así decirlo. Ahora, Rabbi Eliezer opina que bebigdo se podría leer como bebogdo, porque él la tradicionó. Y entonces dice, dado que su padre la traicionó, él ya no tiene derecho a venderla. Ahora, todo esto, entonces la Gemara ahora analiza en qué discrepan Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Bemaika mi pligue. Rabbi Eliezer sabar yeshem la masoret. Rabbi Eliezer opina que hay que concederle importancia a la escritura de las palabras tal como fue entregada. Es decir, que cuando está escrito en la Torá, pone de tal forma que se puede leer bebigdo. ¿Por qué? Porque no lleva una yud. Entonces, perdón, como la palabra bebigdo no lleva yud, entonces se puede leer bebogdo, es decir, la tradición. Rabbi Akiva Sabar y Eshem la Mikra. Rabbi Akiva opina que hay que concederle importancia a la tradición de la lectura de las palabras. Es decir, que aunque no esté escrita la yud, se enseñó tradicionalmente que se lee bebigdo, entonces se refiere a bebigdo. Rabbi Shimon Sabar y Eshem la Mikra, la Masoret. Rabbi Shimon, ¿qué es lo que opina? Que hay que concederle importancia tanto a la tradición de la lectura de las palabras como a la escritura tal y como fue entregada. Por lo tanto, el padre no tiene derecho ni a vender a su hija como sierva por segunda vez, ni a venderla como sierva incluso por primera vez, si antes de querer venderla ya la había consagrado a alguien para el matrimonio. Va Rabba Barabúa. Preguntó Rabba Barabúa. Yehud Nisuin Ose o Erusin Ose. Es decir, cuando se designa a esta sierva como esposa, ¿qué es lo que hace? ¿Hace Erusin o hace Nisuin? Nisuin quiere decir que es el casamiento, como la jupá. Erusin es el compromiso, es el kidushin. Uleafer nedarea. Muy bien. Velitamela leyarsha nafkamina. Es decir, ¿cuál es la diferencia en la práctica? Es para saber si, eh, si ya le puede anular los votos, o si va a heredarla, o si se tiene que impurificar por ella, si llega a ser un Cohen. Aramai, ¿cuál es la ley entonces? Tashma bebigdoba. Ven y escucha una prueba de la veredad anterior. Está escrito, no tendrá su padre autoridad para venderla. Bebigdoba, su prenda sobre ella. Que van, sheperes talito alea, una vez que ella extendió su talit sobre ella, shubeno, rasha y le mojra. Ya no puede volver a entregarla como sierva. Zabunehu de lo mezabin. La. Zabunehu de lo mezabin la. Hayehud meyaedla. Y aquí se aprende que venderla ya no puede venderla, pero consagrarla sí puede consagrarla. Veía Marnisuin o se shuv en había reshutba. Y si dijeras que la designación concreta, el nisuin, el casamiento, entonces ya no podría ser, porque el padre ya no tiene potencia sobre ella. Era lav shmamina. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Erusin, o sea, lo que hace la designación como esposa es el kidushin. La Gemara rechaza esta prueba. Y dice no. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Dijo Rav Nachman bar Yitzhak. Ajabe kidushin de alma kael. Aquí en la Bereitá se refiere a un kidushin común, de una niña que no es sierva. Es decir, que su padre la había consagrado para alguien y no se trata de la consagración de una sierva mediante designación por parte de su amo. Deja, Kamar, que van Shemasra había, le Mishen Ithayev, Bishera, que sutabe onata. Y esto es lo que en realidad quiere decir la Bereitá. Desde que extendió su prenda sobre ella, a partir de que su padre la entregó a quien asumió la responsabilidad de su alimentación, de su vestimenta y de su oná, Shuv en Yahol le mojra, ya no puede venderla como sierva. Tashma, ven y escucha, ven y aprende. En mojra, de Korobim, el padre de la menor no puede venderla como sierva a los familiares que tengan prohibido casarse con ella. Mishum Rabbi Eliezer Amru Mojra le Krobim. Según Rabbi Eliezer,
Dijeron, sí la puede vender a los familiares. Beshavin, Shemohra Almaná, le Cohen Gadol, Gerushaba Jerusalén le Cohen Ediot. Pero tanto el primer Taná como Rabbi Eliezer, el segundo, concuerdan en que el padre puede venderla a su hija viuda, si ella es viuda, a un Cohen Gadol, que normalmente está prohibido que se case con una viuda, o a su hija divorciada o que le hicieron jalitzá con un Cohen común, que tienen prohibido casarse con una mujer divorciada o jalutza. Hay alma, ejidame. Entonces esa viuda, acerca de la que todos concuerdan que el padre puede venderla, ¿de qué caso se trata? Y lema de Kadish Nafsha Almaná Karele. Si dices que se trata que antes de ser vendida al Cohen Gadol, la menor se había consagrado a alguien por sí misma y no mediante su padre, entonces ¿acaso se llama viuda? Ciertamente la consagración que hizo la menor no tiene valor, por eso no se la llama viuda. Vela de Kitshá había, y si me vas a decir que su padre fue quien la había consagrado, mi Matze Mezabenla, ¿acaso el padre tendría el derecho a venderla como sierva después de haberla consagrado? Vea en Adam mujer vito el Shifhut, a Harishut. Si hemos visto en la verdad que un hombre no puede entregar a su hija para servidumbre después de haberla consagrado a alguien para el vínculo matrimonial. Ramar Rabambram, Amar Rabishak, dijo Rabambram en nombre de Rabishak, para aclarar a qué caso se refiere esta verdad. Ajá, Bekidushe Ud, Realiba de Rabbi Yossi, Berabiuda. Aquí en la verdad se establece que el padre puede entregar a su hija viuda como sierva. Hablamos de Kidushe Yud, es decir, que hacen Kidushin por medio de la designación. Y el motivo de que no se le considera que el padre fue quien la consagró al amo sigue la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de la viuda, de Amar, que dijo, Maot Rishonot, Lav Kidushin Nitnu, que las primeras monedas que dio el amo al padre de la sierva en un principio no fueron entregados para hacer Kidushin. Veía Mart, Nisuin, o Sekevan, Sheniset, Shuv en le había Reshutba. Entonces ahora dice, si me vienes a decir que el Yud, la designación, lo que hace es Nisuin, es decir, casamiento pleno, desde el momento en el que ella concretó el Nisuin, su padre ya no tiene potestad sobre ella para venderla nuevamente. La Gemara demuestra con la misma pregunta una refutación a la prueba. Vela Mai Erusin, Ose, Beshavim Lemohra. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la designación concreta solo el Erusin? También cabe la misma pregunta. ¿Cómo dijo la verita? Pero tanto el primer Tana como Rabbi Eliezer concuerdan que el padre puede vender a su hija viuda como una sierva, un Cohen Gadol. Ha en Adam mujer vito, el Shifhut, Harishut. Pero si hemos dicho que un hombre no puede vender a su hija para la servidumbre después de haberla casado. El Amai Itlach le Memar. Shane, Shane, Erusin, de Merusin de Abía. Entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo resolvemos? Que individualmente, indudablemente, perdón, es diferente el caso del Erusin de ella, es decir, que ella misma se consagra, del caso del Erusin de su padre. Afilu tema nisuin, o sea, incluso si quieres decir que el Yehud hace un casamiento pleno, Afilu tema nisuin, o sea, Shane nisuin didam y nisuin había. Entonces ahí también es diferente el casamiento concretado por ella del casamiento concretado por el padre. Hay, mai bishlama erusin me erusin shane. Esto que dices, ¿qué clase de argumento válido es que decir que se entiende que un erusin es diferente del otro? Era nisuin y nisuin. Sin embargo, un nisuin del otro nisuin. Mishane, ¿acaso se diferencian el uno del otro? Entonces, por último, dice, la Gemara explicó que la verdad que establece que el padre puede vender a su hija, viuda, como sierva, se refiere a cuando ésta enviuda después de haber sido designada por su amo, según la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de la viuda, quien sostiene que el dinero que el amo dio al padre en un principio no sirve para la consagración. La Gemara explica ahora la misma baraita según la otra opinión. Ule Rab Nachman Barishak de Amar, y según Rab Nachman Barishak que dijo, Afilu le Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, Maot Harishonot le Kidushin Nitnu. Incluso según Rabbi Yossi
el hijo de Rabbi Judá, el dinero que dio el amo al padre de la sierva en un principio, cuando la adquirió como sirvienta, fue entregado para una posible consagración futura con ella. De modo que la consagración por medio de la asignación se le atribuye al padre. Bemaimo Kimla. Ahora, esta vereitá, según quién se establece, pues aunque la designación concrete únicamente el erusín, ya se enseñó que el padre no puede vender a su hija después de haberla consagrado. Responde la Mokim la establecemos que Rabbi Eliezer, como según la opinión de Rabbi Eliezer, de Amar, que dijo, de Shifhut, Ahar Shifhut, Hud el Amatze Mezabelde. Lo único que no puede hacer el padre es entregarla en servidumbre después de que ya la entregó una primera vez en servidumbre. Avale Shifhut, Ahar Ishut, Matze Mezabelde. Pero para entregarla para servidumbre, después de que ya la había consagrado en un vínculo matrimonial, sí puede entregarla de esta manera. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos un excelente día. Antes de la llegada de Shabbat Kodesh, vamos a tratar de subir el vídeo de la página 19. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Nuevo Hizku Veimso.